Una muerte que ha causado una reacción, al menos discursiva, muy fuerte en el gobierno, fue la del juez Uriel Villegas, Villegas. un juez federal. Estaba Su casa, Colima. estaba Ujú. trabajando en Colima. Según dijo ayer el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se le había ofrecido una escolta que él rechazó desde que llegó a Colima a principios del año pasado. Él solicitó que le quitaran la guardia en febrero del 19. Le solicitaron desde el Consejo de la Judicatura, en la respectiva, que lo revalorara, que reconsiderara quedarse con la guardia. Él ratificó su deseo de no tenerla y en marzo del 19 entró en vigor la idea de quitarle la guardia. Hace más de un año, lo asesinaron el lunes. Y ayer el presidente de la Suprema Corte y el presidente López Obrador dijeron es un crimen de Estado. Un crimen de Estado, Roberto Gil. Gusto en saludarte, Roberto. ¿Qué es un crimen de Estado? ¿Y por qué este sería un crimen de Estado? Buen día, Roberto. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Roberto, ¿cómo estás? A todos. Yo creo que está mal utilizada la frase, Ciro. Un crimen de Estado es una categoría que se suele utilizar, que se ha utilizado en nuestro país para darle significado a un atentado, a un crimen que el Estado comete frente a algún ciudadano, frente a un grupo de ciudadanos, ¿no? Aquí no estamos frente a una situación de esa característica. Estamos frente a un crimen en contra del Estado, en contra de uno de los órganos del Estado, que es un juzgador federal, en este caso en materia penal primero y ahora en su condición de juzgador de amparo. Es un crimen en contra de una institución, que son el poder de la judicatura. Es un crimen en contra de instituciones fundamentales de la República, que a través de las cuales se expresa la democracia, el Estado de Derecho. Es un crimen frente a la sociedad mexicana, contra la sociedad mexicana y sus instituciones, Ciro. Y creo que debe tener la mayor de las importancias analizar, discutir y sobre todo dilucidar cuáles son las causas que están detrás de este homicidio. Poco sabemos, Ciro, si el juzgador estaba a punto de tomar una decisión que pudiera afectar los intereses de alguna banda criminal, de la misma que lo había amenazado algunos meses antes, años antes, la misma organización criminal a cuyas personas el juez había tenido bajo su jurisdicción. No sabemos si había recibido recientemente amenazas. No sabemos, Ciro, Manuel, si esto es en realidad un mensaje de las organizaciones criminales, de alguna de ellas, que está intentando trasladar o imponer terror y alarma en nuestra sociedad para tratar de conseguir algún objetivo propagandístico, quizá para provocar que el gobierno, que el Estado se retraiga de alguna acción de fuerza o alguna acción de autoridad en contra de ellos. No sabemos, Ciro, si en realidad el cártel Jalisco, que es el cártel hegemónico en esa zona del país, en Jalisco y en Colima, que había amenazado de manera previa al juzgador, está de alguna manera utilizando este asesinato para amenazar al gobierno de que no va a tolerar ninguna acción en su contra. Hace algunos días se especulaba que el Mencho, que es el líder de esta organización, había sido asesinado, que había perdido la vida, lo cual se desmintió por el propio presidente días después. Pero no sabemos, Ciro, Manuel, si en efecto el Estado mexicano, el gobierno federal, está bajo una persecución seria y consistente en contra de ese poderosísimo y muy violento cártel de Jalisco Nueva Generación. A mí lo que me preocupa, Ciro, es que este hecho, el asesinato de un juez, pase otra vez desapercibido, como ha sucedido con muchos otros casos. Nos matan en este país alcalde, lo lamentamos en el espacio público, en el discurso, como bien decía Ciro, y no pasa absolutamente nada. No nos hacemos cargo que cada vez que matan a una autoridad están debilitando al Estado mexicano, que cada vez que asesinan o agreden a una autoridad se genera un efecto de temor en el resto de las autoridades. ¿Qué va a hacer la Judicatura para tranquilizar y para darle seguridad a todos los juzgadores federales que resuelven todos los días casos contra el crimen organizado?
cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Estado mexicano, ya no solamente la judicatura, el Estado mexicano, para fortalecer la capacidad y sobre todo la presencia de nuestros juzgadores, que todos los días están sometidos a ciertos riesgos y a ciertas amenazas por parte de organizaciones criminales. Nos debemos de tomar muy en serio, Ciro, que las organizaciones criminales están ahora incursionando en atentados directos contra agentes del Estado mexicano, y que eso no es únicamente la intención pues de asesinar en concreto a una persona, de ejecutar a mansalva a una persona, sino de debilitar a las instituciones, la autoridad y la fuerza del Estado mexicano. Debiera tomar el gobierno federal, la Fiscalía, este asunto como la mayor prioridad en el corto plazo. El Poder Judicial Federal debe insistir todos los días hasta que la autoridad ministerial, la Fiscalía, entregue no solamente a responsables, sino que explique con total claridad las causas de este homicidio. Porque cada vez que los criminales logran que el Estado ceda, los mexicanos, la sociedad entera, ceden su libertad, Ciro y Manuel. Esto lo vimos, lo veíamos hace algunos años en contextos como Colombia, en el contexto como la lucha contra la mafia en Italia, o en contextos como la lucha en contra del terrorismo en España. Estamos en qué circunstancia en nuestro país, y hay que preguntarnos en qué contexto se ha dado, qué explica, por qué una organización criminal ejecuta enfrente a sus dos hijas menores a un juez federal y su esposa, Ciro. Sí, es que fue una organización criminal. La manera de la ejecución, Ciro, por lo que sabemos hoy, una ejecución con armas de alto poder. Y con 20 tiros, ¿no? Difícil. Y con 20 tiros, pues difícilmente se puede atribuir a una persona que estaba intentando robarle la camioneta, ¿no? Sí. Y sobre todo tratándose de un juez, insisto, que había participado en causas judiciales en contra de la organización criminal de Jalisco Nueva Generación. Fue el responsable de resolver el traslado del hijo del Mencho. ¿Qué es lo que buscaba la defensa del hijo del Mencho? Ahí, sí, y eso lo sabemos porque hablamos con los abogados. Ellos querían precisamente que lo llevaran a territorio de Jalisco. Seguramente Contado por ellos, contado por ellos cuando estaban preparando, cuando estaban trabajando para que no lo extraditaran, cosa que finalmente sucedió, para que no se lo llevaran a Estados Unidos. Pero no lo veamos en términos del sentido de la decisión que tomó el juez, sino en términos de las interacciones que tuvo ese juez. Puede ser. El contexto en el que ese juez ejerció su función. Yo especulo, ciertamente, que se trata de alguna ejecución de características de organización criminal. Si se trata de violencia común, Ciro, pues ya estamos también en una lógica bastante compleja en que se mata a mansalva a una persona con 20 tiros afuera de su casa, ¿no? Pero de alguna manera el contexto, la función, la forma de ejecución, pues sugiere que hay algo mucho más que un delito de naturaleza cotidiana, Ciro. Yo creo que es parte de lo que tiene que explicar la autoridad, pero concluyo por donde empezamos esta conversación, Ciro. No se trata de un crimen de Estado, se trata de un crimen en contra del Estado, y el Estado tiene que hacerse cargo no solamente de dilucidar los hechos, sino también de garantizar la seguridad de todos los agentes del Estado. Me refiero a todas aquellas personas que ejercen la autoridad del Estado. A mí no me convence, Ciro, que simplemente se haya dicho, bueno, no quiere la seguridad, se le retira. No, eso no es admisible en un Estado democrático de derecho, en el cual se está lidiando con riesgos de altísimo Roberto, impacto. Tenemos que una pausa, nos queda un par de minutos, a ver si podemos regresar contigo sobre los otros muertos, los 19,000 mexicanos que ya perdieron la vida por coronavirus y el desastre de las cifras y los pronósticos del doctor López-Gatell. ¿Regresamos? Nada más para terminar, Roberto Gil, gracias por esperarnos. Más de 19,000 mexicanos ya perdieron la vida por el coronavirus. Y los pronósticos siguen llevando, pues ya no sabemos a dónde llevan los pronósticos, si es que vale la pena tomar en cuenta pronósticos tan fallidos como los que ha hecho el gobierno mexicano, porque se le atribuye al doctor López-Gatell. El doctor López-Gatell no es un personaje que sale de la nada. El doctor López-Gatell es el portavoz del gobierno mexicano en una crisis que ya mató a 19,000 mexicanos, Roberto.
Y es muy Una fácil crisis- decir, es el doctor López-Gatell el que falló, no. Roberto Gil. Una crisis, Ciro, que no tuvo conducción en ningún momento. La verdad es que el gobierno no ejerció su facultad, su función de gestión de la crisis con el liderazgo, con las competencias, con el sentido de oportunidad que exigía la situación. Somos el sexto país en el mundo con mayor número de muertes. También somos el país con el menor número de pruebas. Y lo que estamos viendo, sí, es un efecto bastante perverso, que es también el que más me preocupa. Están llegando día por día bloques de nuevos muertos. Eso significa que hay un subregistro, que están dando de alta en el sistema de decesos algunos casos que no tenían registrados como muertes asociadas al COVID. Hay una nota por ahí ayer, y creo que se recupera el día de hoy en algún medio de circulación nacional, que hay en el caso del IMSS otros 900 casos que no se han registrado, que se están depurando y que se están de alguna manera poco a poco registrando en la base total de decesos. 19,000 es una cifra verdaderamente alarmante, es una cifra que además se nos revela cuando no vemos que ceda la curva. Esto de que se está aplanando la curva solo existe en la imaginación de los funcionarios del gobierno federal. Los datos nacionales y extranjeros revelan que la tasa de contagio sigue siendo constante, que tenemos cada vez más casos de COVID y que cada día que pasa aumenta el número de decesos. Con esta trayectoria, la próxima semana andaremos por cerca de los 25,000 decesos, quizá alcanzaríamos a España, ojalá no, con 27,000 muertos, que ya logró detener una buena parte del contagio y de la mortalidad, pero estamos ahora sí que en la lista selecta de los países que lo han hecho muy mal. En segundo lugar, en esta tasa de decesos, es Brasil, que desde el primer momento del presidente ha estado en la negación de la existencia misma del COVID. ¿Qué nos dice de la manera en la que el gobierno condujo la crisis? Que tenemos una tasa altísima, a pesar de que llevamos casi 3 meses de confinamiento. Es decir, nada de lo que han hecho ha funcionado. Ahora, Ciro, me preocupa particularmente que en este dilema, que no es dilema, entre salud y economía, por la necesidad del gobierno federal de reactivar lo antes posible la economía, por los datos que apuntabas hace un momento, 19% de contracción de la economía. Dice el secretario de Hacienda. 12 millones de empleos perdidos según el INEGI, de los cuales 2 millones corresponden a empleo formal, que en la prisa por reactivar la economía, dado el golpazo al bienestar, al patrimonio de las personas, pues con esa prisa no se acelere pues la penetración de este virus en nuestra sociedad, y que esa tasa de letalidad que hoy vemos, el número de decesos, sea mayor todavía en el corto plazo, y que nos salga todavía más caro en términos de costos sociales la reactivación que mantener la estrategia de gestión de la crisis. Ya nos acostumbramos desafortunadamente a que el vocero de la crisis nos diga que esta semana vamos a alcanzar el piso más alto de los contagios, antes de alcanzar el piso más alto de los contagios la próxima semana. Bueno, gracias Roberto. Nos escribe un buen amigo abogado y nos dice, Roberto, prácticamente ningún juez tiene protección, ningún juez de la Ciudad de México tiene protección, ni los magistrados, ni los consejeros de la judicatura. Todos están a merced de la venganza de los delincuentes y los criminales. Y tiene razón, Ciro. Hace algunos años se diseñó el famoso protocolo de riesgos, es decir, una metodología que trata de analizar si una persona en concreto que realiza funciones públicas tiene o no riesgos objetivos, inminentes, de sufrir alguna afectación a su persona por el desempeño de sus funciones. La metodología estaba hecha precisamente para que no fuera potestativo, voluntario para el gobierno otorgar seguridad, y no fuese voluntario u optativo para
la persona que está bajo riesgo a recibirla. A mí me parece que un Estado democrático de derecho, con los desafíos que tenemos, no se le pregunta al amenazado si quiere o no tener la seguridad. Es una obligación del Estado dársela y es una obligación de la persona recibirla, porque no estamos protegiendo a la persona como tal, estamos protegiendo a la función que desarrolla la persona. Y yo creo que yo no quisiera hacer ninguna afirmación sin sustento, pero ojalá no se haya metido en esta materia el virus de la austeridad. Que no por razones de austeridad en términos de pagar personal, de pagar viáticos, de pagar los vehículos, de pagar el equipo, que no por el virus de la austeridad no se esté protegiendo a los agentes, a las autoridades del Estado mexicano que están bajo riesgo. Ojalá no nos enteremos en el camino que en realidad la falta de protección a ciertos jueces y magistrados tiene una explicación en que no le están poniendo dinero a esa función, a esa obligación, a ese imperativo ético del Estado mexicano, Ciro. Hay una nota por ahí también que decía que muchos jueces y magistrados que están bajo riesgo no quieren recibir la protección porque ellos tienen que pagar los viáticos, tienen que pagar la gasolina del personal que los apoya. Ojalá no sea cierto eso y ojalá la Judicatura muy pronto explique qué protocolos tiene, cómo los implementa y si están o no funcionando. Pero, Ciro, insisto, si un juez federal fue ejecutado en ejercicio de sus funciones o por el ejercicio de sus funciones y el Estado fue omiso, entonces de un crimen contra el Estado pasaremos, eso sí, a un crimen de Estado. Fíjate, Roberto, que específicamente sobre este punto lo platicaba ayer con el vocero del Consejo de la Judicatura, me llamaba la atención esta idea, porque a partir precisamente del inicio del 2019, cuando vienen estos recursos al presupuesto de todas las administraciones, el Poder Judicial se hace esta deducción y esta aseveración en alguno de los casos, en el sentido de que pues algunos jueces magistrados tenían que pagar parte de sus viáticos, como bien lo dices tú, pero pues el vocero del Consejo de la Judicatura me aseguró que eso era absolutamente falso, que era dolosamente intencionado para desprestigiar precisamente la labor de la seguridad de los jueces, que se habían reajustado los presupuestos. Creo que incluso el presidente de la Corte lo dice ayer en un mensaje la tarde y dice que el presupuesto de seguridad quedó íntegro, quedó justo, que ellos no tenían que pagar nada. Lo que sí no terminan de decirnos, porque lo pregunté, es ¿por qué tenía seguridad? ¿Cuál era la razón? Dice, hay una valoración que hace el Consejo de la Judicatura para varios jueces, para varios casos, pero ahí sí ya no pudieron o no quisieron revelar la razón del por qué tenía seguridad, ¿no? Y además, Ciro, creo que no basta, Manuel, que el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, como órgano de administración del Poder Judicial, haga estos protocolos. ¿Qué mecanismos de cooperación tiene el Poder Judicial con el Ejecutivo, con el Gobierno Federal, para no solamente otorgar protección a un juez, a un magistrado que está bajo un riesgo o una amenaza, sino también para que el Gobierno Federal vaya contra las personas que han realizado esa amenaza? Es decir, no basta con, si tenemos evidencia de que un juez está amenazado, ponerle un par de escoltas. Tenemos que ir por la causa o la fuente eficiente de esa situación, que es justamente quién amenazó y por qué ese juez y magistrado. Claro, hay algunas funciones que son especialmente delicadas, que por cierto hay que empezar a decirlo con claridad, hay que generar pedagogía social. No es un gasto proteger a los funcionarios de Estado que ejercen ciertas ciertas funciones relevantes. No es un gasto. Ahí no debe haber ese racional de austeridad. El Estado debe no solamente velar por la integridad de las personas, de todas, sino también debe velar por su propia integridad. Es decir, que pueda monopolizar la autoridad de manera eficiente y eficaz, y eso pasa inevitablemente por darle a sus funcionarios, sobre todo aquellos que operan bajo altos riesgos, las condiciones mínimas para que puedan ejercer su función y no estén amedrantados ni por miedo, ni tampoco por corrupción. Y de alguna manera, Ciro, Manuel, cuando alguien está amenazado, solo tiene dos opciones: o cede a la amenaza, o bien termina, evidentemente, como han terminado muchos jueces, presidentes municipales y otros funcionarios de los gobiernos en nuestro país. Gracias, Roberto. Buen día. Roberto Gil. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel.